7:07 de la mañana. Le agradecemos a Lorena Piedra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en seguridad y también en sistemas de inteligencia aquí en el país, investigadora, consultora de políticas públicas sobre cambio institucional, violencia, delincuencia organizada, entre otros temas relacionados a esta temática que nos preocupa a los ecuatorianos. Hemos visto que ya se han metido con la capital de la República, que estaba salvándose de estos años de inseguridad que hemos vivido en el país. La mayor parte de los delitos, muertes violentas, extorsiones, se habían desarrollado en la provincia del Guayas, en Esmeraldas. Pero ¿cuál es el punto de esta violencia criminal que hemos expectado los ecuatorianos en estos últimos años en el país? ¿En qué estado nos encontramos luego de haber observado el asesinato de un alcalde, de un candidato a la presidencia de la República? ¿Este ya es el punto máximo o se viene algo peor? Lorena, buenos días. Buenos días, Carlos. Como siempre, un abrazo cariñoso para ti y para tu distinguida audiencia. Es lindo compartir estos espacios. Lo que hemos vivido, como tú relatas, no constituye el statu quo de lo que era el Ecuador hace unos años, ¿no? Tener el asesinato, ¿no es cierto?, del alcalde en Manta fue un hecho sin precedentes. Pero el asesinato de Fernando Villavicencio en plena campaña electoral, más aún cuando él enarbolaba un discurso muy específico en contra de la narcopolítica, porque hay que decir las cosas como son. O sea, Fernando, incluso por lo que nos deja saber las declaraciones de su equipo de trabajo, tenía una serie de denuncias que estaban en curso. Era un actor político poco cómodo para la narcopolítica, ¿sí? Y entonces había que eliminarlo, ¿no? Más allá de esto, estos hechos, estos asesinatos y que son perpetrados, ¿no es cierto?, en escenarios públicos, en el caso de Fernando, ¿no es cierto? O sea, ya no solamente que esto sucede en la capital de la República, que como tú decías, era como un lugar fuera de esta dinámica, sino que sucede en medio de un evento público y que ya no importó, ¿no es cierto?, que existieran personas alrededor y que otros salieran heridos, ¿no es cierto? Esto es una demostración que dice, bueno, a mí no me importa cuántas personas mueran asesinadas con tal de cumplir el objetivo, ¿sí? Entonces esto genera efectos muy graves en la población, porque de facto, cuando tú ves hechos así, o cuando ves el tema de los autos que están explotando en medio de la ciudad, ya tienes otro tipo de víctimas de esta violencia. Yo no sé si lo conversamos contigo, me parece que sí. Pero una de las consecuencias de declarar la guerra explícitamente, o sea, no solamente perseguir a los delincuentes, porque eso se debe hacer. Y básicamente es labor primordial del Estado y de sus instituciones en los distintos niveles. Pero decir que declaro la guerra abiertamente, lo que genera son víctimas civiles, ¿no? Y ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? Víctimas civiles que no son agentes estatales y que sienten miedo, ¿no es cierto?, de las consecuencias de este fuego cruzado. Entonces, tenemos que olvidarnos de que hay un territorio tranquilo en el Ecuador. O sea, ya no tenemos una ciudad, ya no tenemos un lugar que tú digas, no, aquí no pueden pasar cosas. Entonces, ya desde el asesinato de Chonillo, ¿no es cierto?, ya desde el asesinato de Villavicencio, mucho más grave además desde la postura simbólica, aunque todas las vidas humanas son importantísimas y eso nos ha generado un dolor enorme a los ecuatorianos, ¿cierto? Agosto fue un mes muy duro, ¿sí? Justamente por la violencia y demás. Tenemos que olvidarnos que hay bastiones y tenemos que operar desde esta nueva realidad, Carlos. Esta realidad donde cualquier cosa puede salir mal en el ámbito de seguridad y donde no podemos dormirnos ni un segundo, ¿no es cierto? Más aún las autoridades públicas. Ahora, Lorena, usted tal vez ha contado como elemento la intervención carcelaria impulsada por el gobierno. Esto de aquí efectivamente ha repotenciado las labores de la violencia criminal en el país, porque esa es la excusa o el argumento que ha presentado el gobierno, que por ejemplo la aparición de coches bombas en Quito ha sido producto de la intervención en las cárceles
del país. Hay como tomar en serio esto de aquí y es una consecuencia de lo que se ha observado en las últimas semanas, que producto de una acción del gobierno se esté dando esto. Existe relación, Carlos, pero no es el único factor, ¿no? Yo quiero regresar en el tiempo del año 2018 a este evento, la explosión del cuartel militar en San Lorenzo. ¿Qué teníamos en común con este evento, que es quizás el primer antecedente de, por decir, un carro que actúa como bomba, ¿sí? En un lugar en el Ecuador? Bueno, que estábamos en un contexto en el que se acercaban votaciones. Si tú recuerdas, en el año 2018 habían una serie de temas que se estaban decidiendo electoralmente. Entonces, las organizaciones criminales sí buscan, mediante estos actos, poner un punto diferenciador y decir, yo soy capaz, porque el mensaje que mandan es, yo soy capaz de influir en la política pública a través del miedo. O sea, yo busco influir a través del miedo en las personas, representantes estatales que toman las decisiones y que a la final son los responsables de implementar, de diseñar esta política pública. Ese es uno de los elementos, pero ciertamente se ha agravado por la declaratoria de guerra explícita. Oiga, esto proviene entonces de la narcopolítica como tal, de gente que no está ostentando el poder, o más bien de los que están infiltrados en el poder y los que están conformando en la actualidad el narcoestado para ocasionar este escenario de convulsión social. Corresponde al segundo elemento que tú mencionas, Carlos, pero también tiene que ver con estrategias inadecuadas de manejo de la población penitenciaria. Este es un problema que lo arrastramos desde el año más o menos 2011-2012. Ya teníamos un problema de sobrepoblación en los centros de privación de libertad, a pesar de que se construyeron estas enormes obras, ¿no es cierto? La cárcel regional, la cárcel en Cotopaxi, ya teníamos este problema. Y además, mira que con las acciones negligentes, por ejemplo, de llevar a las personas privadas de la libertad a la cárcel en Cotopaxi, donde ni siquiera hay agua, porque no hay. Porque las personas, para tener agua ahí tienen que acarrearla, ¿ya? Y solamente llega por horas y no es agua apta para el consumo humano. Cuando tú tomas una decisión de mover tanta gente a un lugar donde no hay agua, lo que haces es incentivar por tu negligencia las organizaciones criminales y su funcionamiento adentro. Porque con eso ya te aseguras que por el agua las personas tengan que buscar beneficios que se los provee no el Estado, que es quien te debe rehabilitar, sino una estructura criminal, porque el Estado ni siquiera tiene la manera y el presupuesto para proveerte agua. Claro. Ahí empezó la negligencia del Estado en ese año, que fortaleció las organizaciones criminales adentro, porque se volvían la única manera, y son de hecho la única manera, de proveerse lo básico: agua, comida suficiente, papel higiénico, jabón, o sea, cosas que son muy, muy duras, muy tenaces, y que les hicieron fuertes desde adentro, pero son condiciones estructurales las que generaron esto, ¿no? Y el Estado parece que no termina de entender, los agentes estatales que están a cargo de esto no terminan de entender que si tú no cambias las condiciones estructurales, por más que te metas con lo que te metas a los centros de privación de libertad a intervenir, que tampoco es que está completamente mal. A ver, el Estado tiene que volver a retomar el control de estos espacios que se perdieron. Pero si no arreglas las condiciones estructurales, vas a necesitar hacerlo todo el tiempo, y vas a tener obviamente a los otros actores, ¿no? Estructuras de delincuencia organizada, dando sus contragolpes por otro lugar. Entonces, hay que ver las cosas desde el todo, ¿no? No nos vamos a quedar en estos debates chiquititos, y me parece que son hasta excesivamente simples, que incluso muchas autoridades adoptan de, es que la cifra me dice que tantos muertos, es que la cifra me dice, yo invertí $2 millones y eso es suficiente. Tenemos que ver las condiciones estructurales. Como acá, por ejemplo, acá están diciendo, en cambio, en la zona 8, que desde el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca se han reducido la tasa de muertes violentas. Y eso parece una cifra engañosa desde todo punto de vista, porque acá en Guayaquil la realidad y inseguridad sigue siendo la misma, la realidad de las extorsiones de igual forma.
y usted sabe que existe todo un complejo carcelario acá en la ciudad de Guayaquil y que Fito no es uno solo, pues no, y ahí tiene toda una banda a su servicio. Pero la gente también se pregunta si todos estos hechos que hemos observado en los últimos tiempos en el Ecuador se pudieron haber evitado si es que realmente existía un sistema de inteligencia policial, militar que esté un paso adelante de estos grupos, o si existe ese sistema de inteligencia, pero está infiltrado por esos grupos de delincuencia organizada y justamente no hace nada por beneficio personal. ¿Cuál es el escenario? ¿Si hay sistema de inteligencia, Carlos, en el país o no hay sistema? Tenemos que ser súper conscientes. A ver, el Estado ecuatoriano tenía la SENAIN, que se crea después de lo de Angostura y demás, este cuerpo de inteligencia civil, que llegó a ser muy fuerte, que tenía presupuesto impresionante, que tenía capacidades impresionantes, que llegó a tener agentes en todas civiles, en todas las provincias del país, y que tenía solamente en nómina, sin contarte la gente que se paga por gastos especiales, que se pagaba, 600 personas. Esa SENAIN fue disuelta, ¿por qué? No nos olvidemos, porque se dedicaba a ser una policía política. Y ese cuerpo que tenía personal y que tenía presupuesto fue tan incapaz para los temas de seguridad del Estado que a ese cuerpo le explotó la bomba en el cuartel de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque era una policía política que perseguía. ¿Y qué actor debemos destacar ahí con su presencia? La actual secretaria de Seguridad del municipio de Quito, que fue la subsecretaria de Romy Vallejo, es decir, la responsable directa de los productos de inteligencia que se proveían al presidente de la República de ese momento. ¿No? Esto como un elemento. Se disuelve la SENAIN y ahora tenemos un cuerpo que tiene poco tiempo de existencia, porque recordemos que Lenín Moreno se queda con Romy Vallejo y lo deja un buen tiempo durante su gobierno. Un CIES, Centro de Inteligencia Estratégica, que está empezando otra vez, donde pocos funcionarios tienen nombramiento y que además tienen una formación que no se compadece con las necesidades del Ecuador actual. Habrán hecho lo mejor que han intentado hacer, pero un analista de inteligencia bueno empieza a producir resultados y buenos informes a partir del tercero, del quinto año, porque son cosas que se aprenden haciendo. Y aquí, ¿no es cierto?, se rompieron los planes de carrera porque antes teníamos un servicio de inteligencia, ¿no es cierto?, bastante politizado. Eso por un lado, Carlos. Entonces, no se le puede pedir peras al olmo porque ahí la mayoría del personal sigue siendo personal de contratitos, no con una carrera. Entonces, eso es un problema estructural, por un lado. Y por otro lado, durante el gobierno de Rafael Correa se minaron las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Romy Vallejo les llamó una sola vez a una reunión conjunta a las Fuerzas Armadas justamente porque no querían politizarse, ¿ya? Entonces, esto también les quitó presupuesto, les minó posibilidades y lo que han hecho Fuerzas Armadas es recomponerse desde ese lado. Inteligencia no sufrió tanto los golpes, pero también porque Romy Vallejo fue funcionario policial y de alguna manera la policía sí se prestó pues para tareas de inteligencia política. Mira, esto por un lado. Pero por otro lado, tenemos otra condición estructural, que es mucha negligencia de las autoridades, del Estado central, pero también de los GAPs, en seleccionar a su personal de seguridad, porque creen que el Ecuador es un país donde no pasa nada si tú eliges a alguien incapaz para llevar a cabo la tarea de seguridad, ¿no? Y yo no tengo que decir nombres, pero ¿cuántos funcionarios que no han estado listos para afrontar estos problemas que tenemos ahora, tenemos? ¿Sí? Porque quizás, mira, yo te voy a poner el caso hipotético. Alguien decide que Lorena Piedra tiene que estar en el Ministerio del Interior haciéndose cargo justamente de seguridad ciudadana. O alguien decide que Lorena Piedra tiene que estar ahí. Y yo digo, ay no, pero sí, yo he estudiado, yo tengo una maestría, tengo cercano al PhD, ¿no es cierto? Pero yo tengo que reconocer que aunque yo haya estudiado, mi especialidad no es pues la seguridad ciudadana. Porque yo no me he dedicado a eso toda mi vida. No necesitamos pseudo expertos, ¿no es cierto?, en una cosa o en otra cosa que podrá ser cercana a lo que tienes que hacer. Lo que tú necesitas son funcionarios probados. O sea, no porque yo sepa de inteligencia voy a saber manejar la problemática en las calles. Mira lo que ha hecho el municipio de Quito. Sacan a inicios de agosto un lindo manifiesto por la paz. Y se unen con los rectores de un montón de universidades y sacan el manifiesto por la paz, y a mí me dio ciertamente un ataque de risa porque digo,
ya, pues como que con esto solucionar. O sea, ya, si con esto hacemos algo, entonces llamemos a todos los alcaldes del país y que todos saquemos manifiestos y declaramos que el Ecuador es un territorio seguro. Oiga, Lorena, con eso que usted menciona, medidas que sean coherentes. Con eso que usted menciona al final, entonces, es más o menos lo que ocurre en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Si usted nos dice que no hay inteligencia o la desbarataron, o existía antes un sistema de inteligencia que lamentablemente se prestó para el servicio de la política, para perseguir opositores políticos, y ahora no existen funcionarios de carrera que cobren o que hayan ganado experiencia y que conozcan la realidad a la que nos estamos enfrentando. Sin inteligencia, sin esa información que les permita a las autoridades del Estado estar un paso adelante de estos grupos de delincuencia organizada, ¿para qué se reúnen entonces? ¿Qué acciones van a poder adoptar en serio para reducir los delitos, reducir las muertes violentas, reducir las extorsiones? Esto pasa por decisión política. La Asamblea no fue capaz de aprobar una ley de inteligencia. A mí me llamaron hace 3 años a la Asamblea a dar mis opiniones, a exponer el problema. ¿Qué pasa, pues, con nuestros representantes en la Asamblea que no son capaces de hacer eso? Lo mínimo, poner una ley que diga, la cuota de funcionarios de libre remoción no puede superar el 20%. Todos los demás tienen que ser funcionarios de carrera para que el Estado tenga esas capacidades, por un lado. Pero por otro, Carlos, o sea, nosotros como ciudadanos ya tenemos que dejarnos de permanecer impávidos y no decir nada cuando nos ponen a una persona que para beneficiarse a nivel personal acepta un cargo para el que no está preparado o para el que no está preparada, ¿no? Tenemos que decir alto. O sea, no puede ser que las autoridades lleven a cualquier persona a cumplir funciones tan críticas como las de seguridad en estos momentos pensando que no pasa nada. Ah, es que es de mi partido. Ah, es que me cae bien. Perdón. Esos lugares están hechos para los mejores, para esas ecuatorianas y estos ecuatorianos que se han dedicado toda su vida al tema, que ya tienen algo de experiencia probada y que nos dejan a estrenarse a cargos a los que acceden solamente por favor político. Eso es súper importante, ¿sí? Y también dejar las peleas, porque desde los GATS, aunque digan, sí, todo está bien, pero se lavan las manos y dicen, ah, es que es responsabilidad del Estado central. Y el Estado central también tiene un discurso de decir, ay, es que desde los GATS son unos incompetentes. Perdón, hay negligencias en el Estado central que han tenido buenas intenciones, pero no lo han logrado, porque también en tan poco tiempo no se logra cambiar condiciones estructurales, peor si desde la Asamblea te hacen lo que le hicieron a este gobierno, ciertamente le bloquearon, y ahora van por más, pues. O sea, porque no solo, si ya no pueden contra el Ejecutivo, pues ahí van contra la Contraloría, la Corte Constitucional, contra la Fiscal General del Estado, ¿no es cierto? Entonces hay unos temas que son estructurales importantes, pero por otro lado, ¿no es cierto? Desde los GATS, a ver, ¿por qué se permite que circulen motos sin placas, autos sin placas en altas horas de la noche cuando se sabe, ¿no es cierto?, que desde ahí se cometen los delitos? Hay muchas cosas que son prevenibles y que no se necesita, la gran inteligencia, solo se necesita que cada eslabón dentro del GAD o dentro del Estado haga lo que tiene que hacer. Si no, necesitamos la gran guerra aquí. Necesitamos que las cosas funcionen como deberían funcionar, desde el nivel micro, ¿no es cierto? Y también pasando por la responsabilidad de decir, como ciudadano ecuatoriano, a mí lo que me importa es el país, no mi beneficio propio. Y no acepto un cargo para el que no estoy preparado o para el que no estoy preparada, ¿no? Eso tenemos que empezar a exigir los ciudadanos, que no nos pongan a cualquiera a cumplir funciones críticas, porque los que pagamos, los que ponemos los muertos, somos nosotros, nuestros familiares. Y hay forma... ¿Y hay forma, o hay esperanza o hay visos de cambio, de revertir este aparente narcoestado o estado fallido que vivimos? Para hacer que el Estado funcione bien, el siguiente presidente o presidenta de la República no puede cambiar de ministros como que se cambiara de camisa. ¿Ya? Y porque eso es lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Y es una cosa que está presente desde Rafael Correa hasta ahora, ¿no? Y la gente tiene la percepción de que mientras más rápido me cambien a un ministro, mejor. Esto no está bien. Necesitamos autoridades que duren, pero para que estas autoridades, ministros, ¿no es cierto?, personas en cargos importantes, gobernadores, puedan hacer algo que sea distinto, lo que necesitamos igualmente desde los GATS es que los responsables sean personas elegidos o elegidas por sus capacidades y no por cercanías políticas, ¿no? Y sí necesitamos
pensar en el Ecuador, no en el beneficio personal o en el beneficio del movimiento o del partido o en otro tipo de elementos. Y esto es algo que debemos rescatar. Yo creo que si podemos tener una lección importantísima de todo esto que estamos viviendo, es que es la consecuencia de hacernos los locos y ser indiferentes ante la corrupción, porque la corrupción tiene muchas caras y tiene efectos también en nuestra seguridad, que antes no lo sentíamos, pero ahora ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando a ti te matan a tu alcalde y tienes funcionarios, ¿no es cierto?, del gobierno autónomo descentralizado diciendo, pero no, si las cosas siempre han sido tranquilas, si a mí nunca me han amenazado, ¿qué deja ver eso? Pues, ¿qué tiene miedo? En el mejor de los casos, si no están en relaciones de cooperación con estructuras de delincuencia organizada. Estas son cosas que yo las repito una y otra vez, ¿no es cierto?, para ver si llegan a la población y mueven corazones y mueven voluntades, porque todas y todos con nuestras acciones chiquititas podemos cambiar las cosas. Esto es muy importante, Carlos, y te agradezco por el espacio. Lorena, muchas gracias por estar aquí en Buenos Días América. Gracias por tu tiempo. Gracias.